Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a las primeras jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, auspiciado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para mí es un gusto hacerlo desde Córdoba. Mi nombre es Claudia Salazar, yo, participo, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación, y en esta oportunidad, como miembro y profesora de la Universidad Blas Pascal, hemos organizado estas primeras jornadas con el auspicio de dicha universidad, y también, ha participado como auspiciante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UFASTA. Por eso le vamos a dejar dar unas palabritas, a la decana, a la doctora María Paula Yacaglia, para que también ella dé una bienvenida a esta jornada. Te escuchamos, María Paula. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Claudia. En primer lugar, darle las gracias a la doctora Salazar, y en la persona de ella, a la Universidad de Blas Pascal y a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, por permitirnos acompañarlos a ustedes en estas jornadas de trabajo y encuentro, donde sin duda se presentarán y se debatirán temáticas de interés muy profundo y académico, y lo harán abordados por reconocidos juristas y doctrinarios como son los doctores Rojas, Arasi, Samar, Flores, Salgado, Avellaneda, y seguramente quizás me olvidé alguno y pido disculpas si así fue. Pero la verdad, para nosotros es una gran alegría poder acompañarlos, y reitero ese agradecimiento a la doctora Claudia Salazar y la disposición de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA, que tiene su sede central en la ciudad de Mar del Plata, pero que, como tiene la carrera bajo la modalidad de distancia, tiene centros de apoyo académico distribuidos en todo el territorio del país, también en Córdoba, y eso es lo que nos permite, y las nuevas tecnologías, poder estar presentes hoy con ustedes. Así que simplemente eso, agradecerles, y desear unas fructíferas jornadas de trabajo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir. La presentadora, la coordinadora oficial es Valeria Sola. Ella pertenece a los jóvenes procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Es mi mano derecha en todo lo que hago acá en Córdoba, que estamos haciendo en el país. Así que, Vale, de ahora en más queda en tus manos las presentaciones y todo. Bueno, Claudia, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, Claudia ya dio mi nombre, soy Valeria Sole, integro la Comisión de Jóvenes, y le agradezco a la doctora Salazar por permitirme estar en este encuentro, compartiendo y presentando todos los grandes procesalistas que vamos a tener durante todos, tanto en la jornada de hoy como el día viernes, y que nos van a acompañar. Damos así inicio a estas jornadas preparatorias, y queremos agradecer en primer lugar a la Asociación de Derecho Procesal, a la Universidad UFASTA, que recién nos acompañó la decana, y a la Universidad Pascal. También agradecemos a los disertantes y a todos ustedes que están presentes hoy acompañándonos. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro querido doctor Jorge Rojas, que es el primer disertante y que va a abrir estas jornadas, y si bien todos lo conocemos, no obliga a presentarlo tanto a él como a los demás disertantes por la trayectoria que todos tienen. El doctor Jorge Rojas es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, en las carreras de grado y de posgrado, universidades e instituciones públicas y privadas. Es miembro del Instituto de Derecho Procesal, de la Academia Nacional de Derecho, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, es expositor y ponente de diversos congresos, jornadas, tanto en instituciones públicas como privadas y a nivel nacional e internacional, y es autor de diversos libros y artículos jurídicos. El tema que va a abordar el doctor Rojas hoy va a ser la tutela judicial efectiva. Les doy la bienvenida a todos en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
Les agradezco a todas las instituciones y universidades que están participando en la organización de esta. Es la primera jornada preparatoria del año. Fíjense qué casualidad que el primer Congreso Nacional de Derecho Procesal se realizó en Córdoba, y ahora Claudia ha sido la promotora de la organización de estas jornadas preparatorias, y esta es la primera también. Así que un placer compartir este rato con ustedes. La asociación está a disposición de todos ustedes, estamos en plena organización del Congreso, esperamos tener la suerte de poder hacerlo, por las razones de público y notorio conocimiento que todos ustedes saben. Suponemos que el año próximo, en septiembre del año que viene, suponemos que la situación esta ya va a estar superada, pero la verdad que es una simple expresión de deseos, es nuestra voluntad, y con voluntarismo la pandemia no se supera. Solamente podemos tomar estas medidas preventivas de aislarnos, mantener las distancias sociales que corresponden, cuidarnos con el barbijo, en fin. Es una enfermedad muy especial porque todavía no tiene un remedio específico. Así que rogamos que esto se supere lo más pronto que se pueda superar y que cesen estos padecimientos que está atravesando toda la humanidad. Y quizás sea un llamado de atención para todos nosotros. Como vi que Valeria me engañó con el currículum, porque sabe que a mí me gusta que me presente como profesor titular de Derecho Procesal de la UBA y como presidente de la asociación, y ella dijo unas cuantas cosas más, que seguramente las sacó de algún lugar. No es que la rete, pero la voy a corregir en un punto que me va a dar pie para empezar a charlar. Fíjense que lo que dijo Vale es que yo iba a hablar de tutela judicial efectiva. Y en verdad este es el sintagma que estamos acostumbrados a ver todos nosotros como tutela judicial efectiva. Sin embargo, yo le decía a Claudia cuando organizamos esto, que me gustaría hablar de la tutela efectiva, para mostrar por qué no solamente la tutela es la judicial la efectiva. Sucede que en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, se produjo un cambio notable luego de la creación de las Naciones Unidas, del desarrollo que tuvieron los tratados internacionales de derechos humanos, y empezamos a introducirnos en una especie de nuevo mundo, entre comillas, desde el punto de vista jurídico, digamos, porque de alguna manera esos tratados internacionales de derechos humanos cobraron una envergadura superlativa, y para nosotros, para nuestro país, con un punto de partida muy especial, que es la superación de una década oprobiosa, como fue la década de los 70, y el advenimiento al nuevo sistema democrático que, gracias a Dios, lo estamos manteniendo desde 1983, y lo cuidamos como si fuera un niño, porque de alguna manera nuestros comportamientos tienen ese carácter infantil que describe a una democracia incipiente. Y esto tiene que ver precisamente con el tema, porque la tutela no solamente debe ser efectiva desde el punto de vista judicial, sino que lo que yo sostengo es que todos los poderes del Estado deben estar comprometidos en brindar a su población, a la gente, una tutela que resulte efectiva. Y fíjense, yo voy a tomar un ejemplo que ustedes todos conocen para tratar de bajarlo a la realidad todo esto, ¿no? Fíjense que hubo un caso paradigmático de alguna manera, que es un litigio de orden colectivo, pero que tiene una significación estructural muy importante, que es el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como caso Mendoza, o caso Cuenca Matanza Riachuelo. Mendoza porque Beatriz Mendoza era una visitadora social que trabajaba en la Municipalidad de Avellaneda, y cuando concurrió al lugar, a la zona donde está el riachuelo, donde habitan miles y miles de personas,
contrajo una enfermedad y a partir de esa enfermedad empezó un poco a desovillarse esta madeja que concluyó en una cuestión judicial y que nosotros decimos que es un litigio estructural por la sencilla razón de que tiene un impacto directo en cada uno de los poderes del Estado. Fíjense que hay dos aspectos que a mí me gustaría destacar y que ustedes miren con un poco de detenimiento. El primer aspecto es que la intervención de la Corte, más allá de, yo no voy a analizar la competencia originaria exclusiva de la Corte, tampoco voy a analizar que la Corte dividió el proceso, más allá que es muy importante, porque se quedó con un pedazo de proceso y el otro pedazo de proceso vinculado a los daños y perjuicios que se reclamaban, lo derivó a la justicia federal local, con asiento, creo que estaba en Quilmes, el asiento del tribunal. Pero lo cierto es que la Corte, cuando conoce del caso, rompe la estructura procesal que nosotros conocemos. ¿Para qué la rompe? La Corte rompe con el proceso judicial tal como nosotros los conocemos, porque si no, no podía haber brindado una tutela desde el punto de vista judicial que resulte efectiva. ¿Por qué? Miren, es muy sencillo de entender. Estaban demandados dos estados, el nacional y el provincial. Estaban demandados dos municipios, además de 44 empresas. Es decir, el litisconsorcio pasivo que se había generado era un litisconsorcio de suma envergadura. Con lo cual, la complejidad que tenía la causa, más allá de las miles de personas que estaban involucradas, tornaba de alguna manera casi, yo no diría imposible, pero muy dificultoso el desarrollo de un proceso dentro de la estructura clásica que nosotros conocemos, o mejor dicho, que tenemos prevista en el Código Procesal. Ustedes saben que nosotros tenemos, bueno, todos tienen de alguna manera un proceso mutatis mutandis muy parecido. En la mayoría de las provincias todavía sigue existiendo el Código Nacional como código base, más allá de que hubo muchas reformas, pero tenemos un proceso con una estructura clásica de una etapa introductoria, una etapa probatoria, una etapa conclusional, después vienen las etapas recursivas, después viene la etapa de ejecución. ¿Esto qué significaba? Significaba que de la demanda que se había interpuesto, se debía correr traslado a todos los demandados para que comparezcan, la contesten, con los plazos ampliatorios que significaban no solamente los municipios, sino el Estado Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ¿qué sucedía? Había gente que estaba enferma, y las enfermedades, más allá de las distinciones que tenemos que hacer en cada caso, tenían distintos impactos en cada una de las personas. Por lo tanto, esas personas necesitaban algún tipo de atención. ¿Qué hizo la Corte? Y a mí lo que me interesa mostrarles a ustedes es por qué hablamos en este caso de la tutela, en este caso judicial, debe ser efectiva. Cuando la Corte rompe el esquema, o mejor dicho, la estructura procesal de la que tenía que valerse, abre el conocimiento de su causa, no solamente porque ya conocía la demanda, sino convocando a las partes involucradas a audiencias públicas. Una vez que convocó a las partes a la audiencia pública, en forma paralela, había ordenado la realización de algunos medios de prueba que eran conducentes para su conocimiento. ¿Para qué? Para conocer el grado de complejidad que tenía la causa y los canales por los cuales la debía conducir. Luego de esto, de haberse informado desde el punto de vista de haber escuchado a las partes involucradas en audiencia pública y de haber producido prueba que era conducente para resolver el pleito, ordenó correr traslado a las partes, contestaron el traslado a las partes y resolvió, dictó sentencia. Fíjense que, por más que parezca que esto significó un transcurso de tiempo muy marcado, muy importante, la Corte esto lo resolvió, estamos hablando de una mega causa, ¿no es cierto? La Corte lo resolvió en un plazo que de alguna manera podemos decir que es breve, que fueron nada más que 2 años.
Sin embargo, el impacto estructural que provocó el caso significó que la Corte convocara al poder administrador, a los distintos poderes administradores, mejor dicho, para conformar empresas que trabajaran en la solución del conflicto. Es decir, esto no se trata de un proceso en donde hay una etapa introductoria, una etapa probatoria, una etapa conclusional, una etapa recursiva, y fíjense la magnitud que tiene el caso, que todavía se está trabajando, pero se está trabajando en otro ámbito, se está trabajando en el ámbito no solamente judicial, porque la Corte está controlando el desarrollo de lo que ordenó, sino que se está trabajando en el ámbito del poder administrador, a través de las organizaciones empresariales, que mejor dicho, no empresariales, sino estas organizaciones intermedias, que es el ACUMAR, la Cuenca Matanza-Riachuelo, para trabajar en la solución de este conflicto. El impacto social es enorme. A nadie se le pasa por alto de que esto no se puede resolver de un día para el otro, y tampoco puede ser resuelto a través de una sentencia. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que nosotros tenemos que mirar la situación con una óptica lo suficientemente amplia como para advertir cuáles son las reglas de juego que tenemos que utilizar si queremos que la tutela, en este caso judicial, sea efectiva. Y esto que hizo la Corte, hoy la doctrina procesal, lo llama principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste este principio de proporcionalidad? En tratar de adecuar los medios necesarios para lograr la máxima eficiencia en el proceso y evitar los mayores costos que significaría el desarrollo tradicional del proceso. Este principio de proporcionalidad, si nosotros lo tenemos en cuenta, evidentemente podemos advertir sin mayor esfuerzo que lo vamos a aplicar de una manera, si tenemos un litigio de esta envergadura, que es una mega causa, y lo vamos a aplicar de una manera totalmente diversa, que estamos frente, por ejemplo, a un régimen de cuidados personales en donde hay una discusión entre los dos padres de una criatura porque no se ponen de acuerdo. Casualmente, el otro día una amiga me preguntaba algo sobre un recurso en un proceso de esta índole. Y fíjense que a mí se me ocurrió preguntarle, decime, ¿cómo tramita ese proceso? Y tramita como juicio sumario. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo nosotros. Una cuestión que tiene que ver con cuidados personales, la estamos tramitando, por ejemplo, en este caso, ¿no?, por vía de un juicio sumario. Estamos hablando de la provincia en este caso. Es una cuestión que merece un detenimiento, ¿no?, porque me parece que tramitar un tema de la índole de estos cuidados personales, en donde dos padres debaten si el régimen que van a utilizar va a ser tal o cual, a través de un juicio sumario, por lo menos yo lo vería ahora, a esta altura del desarrollo del derecho procesal, como una especie de enormidad, porque implica un exceso frente a la problemática de la que se trata. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que nosotros tenemos que distinguir cuáles son los conflictos que vienen al ámbito judicial para saber cuál es el molde que resulta adecuado para el tratamiento de ese conflicto. Esto no quiere decir que vamos a hacer un proceso para cada conflicto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede haber un proceso madre, pero vamos a ver cuáles son las facultades de las que se vale el juez para el desarrollo de ese proceso. De alguna manera, los ingleses resolvieron esto con 3 tipos de procesos, y esto que les estoy señalando los denominan small claims, y estos pequeños procesos de menor cuantía serían, pero acá lo que no interesa es la cuantía, sino lo que interesa es la envergadura del conflicto. Y entonces este tipo de procesos, a la luz del principio de proporcionalidad, podría ser tratado aún sin audiencias que tenga que recibir el juez a través de una audiencia preliminar, o a través de una audiencia de vista de causa, etcétera, 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 sino de una manera mucho más simple y mucho más atendible para las necesidades de la gente. Y estas necesidades de la gente no son de incumbencia exclusiva del Poder Judicial, porque fíjense
que en el caso Mendoza que estoy relatando yo, de alguna manera excede al ámbito del Poder Judicial y entra dentro de la órbita de lo que serían las facultades del Poder Administrador, que sería, en este caso, la aplicación de políticas públicas adecuadas para atender, no digo ya tanto los déficits habitacionales que se pudieran presentar, sino los problemas de salud que se pueden presentar, a la luz de las condiciones habitacionales que tiene esa gente, y a la luz del espacio que ocupó esa gente para poder radicarse. Entonces, esto también tiene que ver con tutela efectiva, claro, por eso le señalaba, un poco en torno de chiste a Valeria, no le decía que le iba a retar, sino que le iba a decir que más que tutela judicial efectiva, me gustaría que hablemos de que hay necesidad de que una tutela sea efectiva y tener registro que le incumbe a cada uno de los poderes del Estado. Esto de cómo le incumbe a cada uno de los poderes del Estado entra dentro de la órbita de las políticas públicas que se desarrollen. Ahora, a la luz de lo que señalamos al comienzo, cuando entramos en un Estado de derecho constitucional y además convencional, por lo que les indiqué al principio, a la luz de las convenciones internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad que consagra el artículo 75 en los incisos 22 y 23. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si el poder legislador hace la ley, tiene que hacer la ley conforme a las necesidades de la población. ¿Y esto qué significa? Y esto significa brindar una tutela efectiva. Fíjense lo que está sucediendo hoy. Hoy nosotros tenemos dictada la ley 27.541. Y la ley 27.541 se dictó a fines de diciembre con una prácticamente unanimidad en el Congreso para apoyar la gestión que el Poder Ejecutivo iba a hacer frente a los acreedores externos para negociar la deuda externa. Tuvimos la desgracia del virus este bendito que apareció en escena, en forma totalmente imprevista, ¿y qué se hizo? Se usaron las facultades extraordinarias que le había brindado el Congreso al Poder Administrador para dictar desde ahí decretos de necesidad y urgencia. Están convalidados, no vamos a analizar la constitucionalidad o no de los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron, porque están convalidados por la ley 26.122, que ustedes saben que es la que requiere a través de una comisión bicameral refrendar, convalidar esos decretos que dicta el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo dictó el decreto 260, por el cual extendió la emergencia que se había dictado para el ámbito económico al ámbito social, por la situación de la pandemia. Luego vino todo lo que ustedes ya saben de la cuarentena, con el decreto 297, que nos hizo quedar en casa todos, hasta ahora todavía. Nosotros en Capital Federal seguimos en cuarentena. Yo sé que hay algunas provincias en que la situación está un poco más relajada, un poco mejor, en otras ahora empeoró, pero en fin, lo cierto es que fíjense cómo intervino el Poder Legislativo y fíjense cómo intervino el Poder Administrador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se sustrajeron a la obligación de brindar una tutela efectiva. ¿Esta obligación de dónde les surge a ellos? Esta obligación les surge a ellos precisamente de los tratados internacionales. En todos los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, ustedes van a encontrar que el Estado debe brindar tal cosa, tal otra, van a encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Internacionales, de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera. Yo le traje algunos fallos de la Corte para que vean, porque el concepto, o mejor dicho, el sintagma tutela judicial efectiva, no viene puesto en la Constitución Nacional, sino que es una interpretación que hizo la Corte a la luz de los tratados internacionales que les estoy haciendo mención. Ahí se empezó a hablar de que la tutela debía ser judicial y efectiva. Sin embargo, la Corte la extendió también a los otros ámbitos. Por ejemplo, en este tiempo, y hoy viene a cuento lo que antes dije del infantilismo, fíjense
lo que está pasando en el Congreso Nacional, y esto viene a cuento lo del infantilismo, porque no se pueden poner de acuerdo en la forma de debatir. Esto ya es altamente preocupante, porque creo que priman los intereses personales sobre los intereses de la República. Esto prácticamente resulta inadmisible. La Corte dijo, cuando hablaba de la tutela judicial efectiva, cuando se alude a los contenidos elementales de la garantía constitucional de defensa en juicio, en cuanto desde 1853 asegura a todo habitante de la nación el derecho de acceder al Poder Judicial, garantía profundizada en cuanto a la tutela judicial efectiva, aparece en escena con la reforma del 1994, y alude a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1 y 25. Fallos 326, 47, 45. Cuando tiene en miras, conforme los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, extremar los recaudos para cumplir con todos los actos procesales a efecto de prevenir consecuencias que implicaran dilaciones y afectarían el derecho a una tutela judicial efectiva. Fíjense que ahí aparece en escena este término, fallos 326, 47, 97. Ahí aparece en escena esta denominación, que bien decía Vale, es tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Corte aclara, ¿no es cierto?, en otros fallos, que tanto la Constitución Nacional como las convenciones internacionales de derechos humanos, que cuentan con jerarquía constitucional, resguardan el derecho a la tutela judicial efectiva y la tutela administrativa, y señala los artículos 18 y 24, en número romano, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Como ustedes pueden ver, acá, de alguna manera, esto se transforma en principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo esos principios se bajan a la realidad, cómo quedan resguardados en la realidad, cómo se constituyen en una garantía para el justiciable. Y a partir de la visión de Alexis, cuando hablamos de un principio, estamos hablando de un grado máximo de optimización de un fin que perseguimos. Entonces, esto que viene puesto en la Constitución Nacional, ¿le incumbe solamente al Poder Judicial? Evidentemente no le incumbe solamente al Poder Judicial. Fíjense lo que está sucediendo con las tomas de tierras, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el sur del país. Y esto, el Poder Judicial va a actuar en consecuencia de lo que sucedió, pero en el mientras tanto, ese deber de seguridad no es de la incumbencia exclusiva del Poder Judicial. El Poder Judicial puede coadyuvar con su labor en participar en la recuperación, por ejemplo, de esas tierras, porque no pueden hacer un derecho de un acto ilícito. Entonces, sin perjuicio de las discusiones con tinte ideológico que presenta esta situación, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede sustraer ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo de esta tutela efectiva que merece la comunidad. Y estos ejemplos de la Corte, estos fallos de la Corte, vienen a cuento precisamente porque la Corte, interpretando las convenciones internacionales, marca estos principios que son fundamentales. Nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos principios, en algunos fallos, la Corte los ha declarado como directamente operativos. Y yo les quiero recordar el caso de Mejián con Sofovich, que es anterior a la Constitución del 94, para que vean cuál es la actuación que le cupo a la Corte en aquellos tiempos, y cómo ese desarrollo que fue haciendo la Corte desde el 83 en adelante, se cristalizó en la Constitución del 94, dándole la jerarquía
que esos tratados internacionales tenían, poniéndolos en pie de igualdad con la Constitución Nacional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la supremacía constitucional, lo que tenemos que hablar es de la supremacía constitucional y convencional, refiriéndonos a la pirámide que surge del artículo 31, más la suma del 75, inciso 22 e inciso 23. Porque esta tutela efectiva no solamente es judicial. Fíjense, le voy a dar un ejemplo que ustedes lo pueden sacar de las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia, ustedes saben que no constituye un tratado internacional. Sin embargo, la Corte Suprema, a través de la Acordada 5 del año 2009, dijo que eran de fiel observancia, sobre todo cuando se trataba de vulnerables, debiendo pensarse en desarrollar un proceso tal como mandan esas reglas de Brasilia. Y la regla de Brasilia, ¿qué dice? Que esas actuaciones se deben desarrollar sobre la base de la oralidad. Entonces, mal puede el legislador sustraerse de esa obligación de diseñar un proceso que tenga oralidad suficiente como para que se respeten ese principio que surge no solamente de la regla de Brasilia, sino de la interpretación que hizo la Corte de esas reglas de Brasilia. Esto significa, ni más ni menos, que tener en cuenta los principios que surgen de la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales para poder estar frente a una tutela efectiva, a partir de la cual nosotros podamos considerar que ese derecho a la prestación que tenemos como ciudadanos se haya cumplido. O, si no se cumplió, señalar la inconstitucionalidad o la anticonvencionalidad por omisión, reclamando precisamente el cumplimiento de esos principios. En el ámbito de lo jurídico, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando diseñamos un sistema para poder llevar a la realidad esos principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, a lo que estamos apuntando es al desarrollo de lo que conocemos como debido proceso legal. Y este debido proceso legal, que siempre lo definimos por la negativa, debería ser aquella garantía que de alguna manera cuenta el ciudadano para que, respetando los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, se desarrolle un sistema que permita la actuación de la voluntad de la ley sustancial. Esta podría llegar a ser una caracterización de lo que debería ser el debido proceso legal. Ahora, este sistema, en el ámbito procesal, específicamente cuando hablamos de tutela judicial efectiva, ¿lo tenemos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Parecería como que lo podemos tener, pero digo modestamente que es muy antiguo el que tenemos. Acuérdense que nuestro Código Nacional es del año 1967. Claro que recogía lo mejor, en aquella época era un muy buen código, recogía lo mejor de la doctrina italiana. Lo que sucede es que hoy, debido a la gran cantidad de parches que hicimos, nos perdimos de vista que suprimiendo el juicio sumario, dejamos dos procesos vivos, el ordinario y el sumarísimo, como un proceso amplio y uno restringido. Sin embargo, hoy todos hablamos de la importancia que tiene el desarrollo del proceso por audiencias. Y si analizamos el viejo artículo 486 del Código Procesal del 67, que diseñaba el proceso sumario, ustedes se van a encontrar de la simple lectura del sumario que con ese artículo estábamos a las puertas del desarrollo de un proceso por audiencias. ¿Por qué? Porque luego de cerrada la etapa introductoria, el juez tenía que tomar una audiencia y ordenar la producción de la prueba hasta luego de tomarse toda la prueba que no era por declaración, recibir la prueba por declaración. Eso era el puntapié inicial como para desarrollar un proceso por audiencia. ¿Qué hicimos? Lo suprimimos, lo dejamos de lado, nos quedamos con el proceso de conocimiento amplio y un proceso de conocimiento restringido. Hoy, ¿con qué estamos trabajando? Estamos trabajando
con el desarrollo de un proceso por audiencias. La pregunta es, ¿alcanza el proceso por audiencias? Este es el trabajo mío en el próximo número de la revista. Así que como son 4:45, los dejo con la duda de qué cosa habré escrito, si alcanza o no alcanza el proceso por audiencias. Lo que digo es que no es ninguna novedad el proceso por audiencias y que me parece que hace falta un poquito más para tener, digamos, un proceso adecuadamente desarrollado. No es que el proceso por audiencia sea malo, sino que lo que tenemos es que manejarlo, gestionarlo de modo tal de que los principios que se van a consagrar en ese sistema o a través de ese sistema, nosotros lo podamos moldear de acuerdo al conflicto que tengamos que manejar. Para eso, ¿qué es lo que tendríamos que pensar en hacer? Lo que tendríamos sería que modular las actividades que pueda desarrollar la jurisdicción dentro de ese esquema. Y la modulación de esas actividades de la jurisdicción lo va a llevar a poder desarrollar un proceso de alta complejidad de una manera y a tener que desarrollar un proceso simple de otra manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque lo que corresponde que tengamos en cuenta algún día, nosotros los argentinos, es al conflicto, no al caso. Pero eso lo dejo para otro día, porque ahora sí son 4:45.